modificación de este ejercicio, iba a modificar para que trabajen de forma más tranquila en el caso de lo que es, no, perdón. En base a este tema, sensores y transductores, iba a ser el ejercicio que tienen ustedes que desarrollar, que es introducción al sistema comedero. Les comenté que faltaba configurar los tiempos y el porcentaje para probar. Por las dudas me fijé recién si alguien lo había hecho y grata fue mi sorpresa de que nadie lo hizo todavía. Nadie hizo el intento de hacer el ejercicio. Ahora sí ya está configurado para que puedan hacer los intentos en base a los conceptos de sensores y transductores. ¿Sí? Bien, lo que hoy vamos a trabajar es qué es señal analógica y eh, qué es señal digital. ¿Sí? Bien, en este caso tenemos que tener en cuenta que de dónde surge el uso de las señales digitales y el uso de las señales analógicas. Básicamente surgen a partir de lo que es el uso de los dispositivos transductores y sensores, ya que muchos de estos dispositivos transductores captan las señales del medio, como ser la humedad, como ser la temperatura, como ser el movimiento, como ser la fuerza o el peso, la iluminación, ¿sí? Todos estos son elementos que van a tener un tipo de señal. En ese caso, las señales, aquí nosotros tenemos ejemplos que yo les voy a mostrar más abajo, de forma gráfica, cómo se representan señales de tipo analógicas, como en este caso. Van a ver este ejemplo que tienen aquí. Es una señal en voltaje, ¿sí? Este es tiempo y este es voltaje. Pero fíjense en la frecuencia de oscilación durante un cierto tiempo que va variando en distintos tipos de tensiones, ¿sí? Pero son tensiones oscilantes que no pueden en un cierto tiempo definirse exactamente. La variación que hay de ese valor van a ser muy infinitos, ¿sí? No hay un valor exacto, ya que el tiempo también es un valor con muchos elementos que puedan ser que muchos espacios entre sí que pueden generar esta situación de la falta de medición exacta, ¿sí? Bien, eso como para que empecemos teniendo en cuenta cuando hablamos de señales digitales o señales analógicas. En el caso de señal analógica y digital, en tecnología de control, yo uso un archivo que les voy a mostrar también, y lo voy a dejar posicionado para que ustedes puedan descargar. Lo voy a descargar ahora desde mi... Vamos a ver si lo encuentro ahora. No lo tengo a mano por aquí, el archivito justamente. Pero igual, lo voy a buscar un ratito. En un segundo. Vamos a ver tecnología de control. Y a ver, ¿dónde está el sistema de control? Aquí. Sistema de control. Este es el archivo que yo estoy mostrando. Es un archivo que me permite a mí trabajar bastante bien en la materia de tecnología de control porque está muy sintetizado los conceptos que yo necesito que ustedes aprendan de control. ¿Sí? Vamos a ver si me puedo movilizar un poco más rápido. Vamos a abrir una hoja aparte esto. A ver. Voy a tratar de moverme rápido a la parte de señal digital y señales analógicas. Bien, aquí tenemos una situación. Que después yo de este trabajo va a ser la actividad que ustedes van a tener. ¿Sí?
Bueno, está entrando Araceli. Varios entraron tarde. Si los que están recién llegando, saludo. Como por ejemplo Wilson o Maciel, que están llegando un poquito tarde. Bueno, y ahora Araceli también que está llegando. Espero que estén bien. Ahí está entrando Brian también. Bueno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de las señales de control? En el caso de hablar de una señal de control, vamos a decir que actúan en base a lo que es el gobierno, el control, la acción o de controlar. En este caso se dice que gobierna las acciones de potencia de motores, contactores, válvulas de cierre y apertura o regulación y distintos componentes eléctricos o mecánicos, que a su vez actúan sobre equipos, plantas o procesos. ¿Sí? Todos todas estas señales que vamos a identificar aquí, ¿sí? Todas estas señales, a ver, vamos a darle permiso a Julieta. Todas estas señales están relacionadas con las señales digitales o analógicas que dije en un momento, ¿sí? Las señales que gobiernan las acciones de un sistema se las llama señal de control. Por ejemplo, en el caso del comedero, vamos a necesitar enviar señales para que actúen, como les decía, en la apertura o cierre de el paso de alimentos o tengan un control sobre la cantidad de alimentos. Una vez que no haya alimentos, haya algún tipo de señal de aviso para, en ese caso, volver a generar el reabastecimiento del alimento dentro de la granja donde estén trabajando ustedes, donde tengan el depósito para el alimento de los comederos, actúen de forma directa a ustedes, pero a partir de un aviso. Bien, principalmente también tenemos que ver si vamos a trabajar, cómo diferenciamos si es una gallina ponedora o es una gallina o es un pollo parrillero, en base al peso también del animal. Ya vamos a ver eso, y cómo eh, generamos la apertura o cierre de las compuertas para el paso o no del alimento, ¿sí? Bien, estas señales de control son producidas a partir de una señal de referencia y de realimentación. Aquí estamos hablando de un esquema de control que no lo habíamos visto, lo voy a mostrar un poquito más arriba, que es este. Este sería un esquema, pero no, hay un esquemito mucho mejor, que está mucho más arriba. Este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que está acá, lo estamos haciendo con diagrama de bloque. Este es un ejemplo de una heladera eléctrica, ¿sí? Donde ustedes van a ver distintos elementos que van a ir interactuando. Estas rayitas que están aquí en entrecortado, las ven aquí que están en forma entrecortada, ¿sí? Todo esto que está aquí en entrecortado son las señales que nosotros vamos a trabajar, en este caso, señales de control. Que no es ni nada más ni nada menos que, en el caso de que estemos trabajando con un sensor o un transductor, básicamente señales eléctricas, ¿sí? Pero que esas señales eléctricas van a estar internamente relacionándose con el producto. En este caso vamos a comparar, acá tenemos un elemento comparador, que es este que está aquí, que es este círculo. Voy a cambiar el color, este círculo que está aquí. Y si ustedes se fijan, viene una señal del interior, pero esta señal que viene dada también del exterior. Saber qué temperatura está
comparando las temperaturas. En el interior de la heladera tiene que estar una cierta temperatura y en el exterior, por ejemplo, hace 30 grados. La temperatura interna de la heladera tiene que ser de 10 o de 5 grados. Tiene que haber una cierta relación de esas temperaturas. La temperatura en sí, ¿sí? La temperatura esta que tenemos acá como variable es una señal de tipo analógica. Analógica, ¿sí? ¿Y por qué dijimos que es analógica? Porque tiene una relación de variación que oscila en valores infinitos. Quienes trabajan desde ese punto de vista, digamos, en señales analógicas, además de la temperatura, como ejemplo puede ser la humedad, puede ser la presión, puede ser la fuerza, hay distintas variables físicas que actúan de forma analógica. Ahora, internamente, los dispositivos que nosotros tenemos para, en este caso, controlar, utilizan otro tipo de señal. Esa señal va a ser la señal digital, ¿sí? En este caso, esta señal que viene aquí y estas señales que vienen aquí son señales, voy a poner con otro color, de señales digitales, ¿sí? Eso tengamos en cuenta a la hora de identificar las características que tiene un control. Ahora, ¿qué señal analógica necesitamos identificar en el comedero? ¿Qué señal? Acá voy a poner un signo de pregunta. ¿Qué señal analógica tendríamos que tener presente para controlar en el caso de un comedero? Y ahora sí quisiera que participen ustedes generando una reflexión de esto, ¿no? Señales analógicas. Las señales, vuelvo a repetir, señales analógicas son aquellas que varían en su oscilación en relación a un tiempo y a una relación de valor que pueda tener ese tipo de variable física. Ahora, ¿qué variable física tenemos que tener en cuenta en el comedero? Esa sería mi pregunta. Ahora, cuando ustedes me dicen qué variable física, me están hablando de una señal analógica que vamos a tener en un principio. A ver, pensemos. El comedero. Internamente todavía no hablamos de los dispositivos de control, ya sea sensores o en este caso también el Arduino, que es una placa controladora. Pero, ¿qué tenemos que ir identificando? ¿Qué variable física tenemos que tener en cuenta? A ver si esa palabra variable física, como les digo nuevamente, un ejemplo de variable física, aquí en el caso de la heladera, es la temperatura. Se está controlando la temperatura. ¿Qué tenemos que controlar en el caso del comedero? ¿Qué es lo que queremos controlar? Es la pregunta, ¿no? Y ahí empieza todo. Nosotros dijimos que... La densidad, profe, ¿Cómo? la densidad. La densidad. ¿Vos estás hablando del alimento o de qué en ese caso? ¿La densidad de qué? Porque puede ser mucho relacionado con qué la densidad. Ahí dame una referencia más puntual. Eso seguramente lo trabajaron con el profe Step, pero ¿por qué trabajaron densidad? A ver, comentame. ¿En qué tema vieron densidad o por qué lo trabajaron? No sé, No, pero digo, ¿por qué lo trabajaron la densidad? ¿O no lo vieron densidad con Step? no sé, creo que sí, profe, pero no sé. Bueno, traten de tener claro eso porque si no se va a generar un problema. Aquí lo ideal hubiera sido que esté el profe Step, que también, bien, yo igual le voy a decir que este temita que, bueno, repase con ustedes, las variables físicas, para identificar qué es lo que queremos controlar. ¿Sí? Ahí está el problema de todo esto. ¿Queremos controlar la temperatura? Creo que no, porque no estamos
en un refrigerador ni en una habitación que estamos controlando el aire, frío o caliente, o la temperatura, perdón, caliente o frío. Estamos en un comedero y estamos controlando la cantidad de alimento. Ahora, cantidad, ¿sí? ¿Cómo lo controlamos? Controlamos el peso del alimento, controlamos el tiempo que tiene que dejar pasar o no para que las canaletas se llenen de alimento. Entonces tenemos dos cositas a tener en cuenta. El peso o el tiempo a controlar. Ahora, además de controlar el tiempo y el peso, tenemos que ver si controlamos el cierre o la apertura de una cierta compuerta para dejar o no pasar alimento. Entonces, hay que controlar, hay que controlar de nuevo el peso del alimento, podría ser el tiempo que deja o no pasar alimento y cuánto alimento pasa en ese tiempo, que es un cálculo, también que está bueno relacionado con física, o si tenemos que, además sí tenemos que controlar apertura y cierre. En ese caso, dejar pasar corriente o no dejar pasar corriente, dependiendo si hay un tiempo de paso. Entonces, si se genera ese paso de tiempo, por ejemplo, 2 segundos se abre, 2 segundos se cierra. Pero estamos hablando no de controlar la puerta, sino de controlar el paso o no de energía eléctrica. Ahora, esa energía eléctrica puede estar relacionada con una válvula que en este caso puede ser un elemento de cierre con puerta o de apertura, ¿sí? Que es lo que tenemos que diseñar también. Pero lo que yo quiero que ahora quede más o menos claro es que esa señal, ya sea peso o ya sea tiempo, es una variable física. Y esa variable es analógica, analógica, ¿sí? Porque varía en su frecuencia. Repito nuevamente por qué o de dónde saqué esa relación de variable o de dónde saco esa situación de forma gráfica. Les mostraba yo eh, aquí, a ver, un segundito, en la plataforma, había dejado yo un texto y le mostraba en la situación de forma gráfica. Aquí vamos a ver los valores, donde vemos el caso del voltaje, aquí en un tiempo. Y después vemos otro tipo de voltaje aquí, ¿sí? En este caso, el tiempo y el peso estarían gráficamente relacionados con esta figura, que es analógico, ¿sí? Y después, ustedes abajo tienen la otra situación de ver una gráfica que les muestra el tiempo ya en valores fijos. Aquí en este caso es en 3 volts. También podría venir aquí otro pico y decir va a ser de 5, pero sigue estando en valores. Vamos a tratar de hacerlo más de esta forma. Y sigue siendo digital, porque no hay esa relación de variables que eran de este tipo, ¿sí? ¿Sí? En este caso, las variables, estamos hablando de una señal, ¿sí? En este caso estamos hablando de una señal, cuando es finita, señal digital, ¿sí? Una señal digital en este caso. Pero eso es lo que tenemos que identificar, o lo que quiero que interpreten, que dentro de lo que es control hay dos situaciones puntuales a controlar.
principalmente controlar esa señal analógica y luego en el sistema, ya en el sistema de control que nosotros vamos a utilizar, vamos a usar señales de tipo digital. ¿Por qué señales digitales? Porque los componentes, en este caso Arduino o los sensores, necesitan convierten, en este caso los sensores convierten esta señal que yo tengo analógica en señal digital, ¿sí? Básicamente eso tengamos en cuenta para identificar por qué hablamos de señales y en este caso por qué hablamos de señales de control. En este caso señal analógica está al comienzo, ¿sí? La señal analógica y todo lo que las distintas relaciones que van a haber en los componentes internos de ya sea Arduino, ya sean los sensores y los actuadores, van a trabajar con señales de tipo digital, ¿sí? Todo esto que está, esta señal digital es a tener en cuenta, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos que ver dentro de estas relaciones de señal digital o señal analógica? Que las señales de realimentación que vienen, digamos, de un sistema de control, acá tengamos en cuenta, si ustedes ven, aquí viene esta señal, dice que es de realimentación. Esta señal de realimentación solamente se da en sistemas de control automáticos. Ya no hay un sistema de control automático. Esa señal de realimentación me está generando a mí. Bien, acá otra cosa que estaba viendo dentro de la gráfica, si se fijan, dice temperatura del real del interior y temperatura que tienen en ese momento. Sí, se tengan en cuenta por un lado. Pero bueno, volviendo al tema de la señal de control, el sistema de control automático, siempre se da por esta señal de control que va a estar a la salida del proceso del sistema, controlando que esté cumpliéndose o relacionándose con la entrada. Esta entrada que viene desde aquí, comparando esta señal de salida, esto que viene aquí, comparando con la señal de entrada. Y así continuamente se va a generar un ciclo donde, por ejemplo, en este caso, la heladera va a mantener la temperatura deseada. En el caso del comedero, va a mantener la apertura y cierre, ya sea por tiempo o sea por cantidad de alimento que necesitemos darle, por un tiempo también. Las dos variables más importantes que tenemos que tener entonces en el comedero es el tiempo y la cantidad de alimento, ¿sí? Y es algo que todavía sigue en etapa de trabajo, que seguimos trabajando con el profe Stepke para poder, pero básicamente esos son los dos elementos a controlar. ¿Por qué hablé de señal de realimentación? Si ustedes se fijan aquí, las señales de realimentación son producidas por los sensores, ¿sí? Esos sensores que intervienen en el proceso o el sistema en sí, que convierten la información física real, que yo le dije que esa información física es señal de qué tipo. A ver, alguien que me diga. Señal de qué tipo. A ver, ¿quién se anima a decir? Se gana un premio a Brasil. A ver, Brian, Maciel. Esa señal real física que viene, ¿de qué tipo es? ¿Analógica o digital? Según lo que dije en algún momento. A ver, Maciel, ¿analógica o digital?
Tírate un lance. Decí una o dos, cualquiera. A ver. Maciel. Sí, profe. Decime. Según lo que estoy preguntando. ¿Cómo era, profe? ¿Estás prestando atención o estás jugando los jueguitos mientras yo hablaba? No lo entendí. A ver, de nuevo. Estamos hablando de dos tipos de señales de trabajar, las analógicas y las digitales. Yo vengo explicando qué diferencia hay entre una señal digital y una señal analógica. Básicamente lo que dije en algún momento es que las variables físicas son analógicas. Después tenemos las señales de control interna de los sistemas de control, ya de los sistemas que controlan el equipo general, son digitales. Entonces yo aquí mostré una situación, estoy señalando que digo información física real. ¿A qué tipo de señal pertenece? Eso que quiero saber. Y al lado está toda la situación, y ahí sigue diciendo si es física real y sigue hablando al respecto. Y me cansé de decirlo. A ver, ¿qué señal será entonces? Esa información física real. ¿No? Tírate cualquier lance, decime cualquiera. A ver, decime una de las señales. ¿Analógico o digital? Analógica. Es analógica. ¿Por qué es analógica? Porque dijimos nuevamente, si yo me voy al esquema que les di para que ustedes vean, a ver, les muestro nuevamente. No sé, siento un ruidito raro en tu celu, pero no sé qué será. Aquí. Esto era una identificación de señal de tipo digital. Esto era digital. ¿Sí? Y les dije que las gráficas, cuando yo trabajo con señales analógicas, son de este tipo, con ondulación de frecuencias en infinito. Y les dije que acá tenemos ejemplos como la temperatura, la humedad, la presión, el tiempo, la velocidad, etc. Son todas variables de la física. ¿Sí? Eso tengamos en cuenta en principio. Son todas las señales de la física que yo voy a ir trabajando. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo de nuevo. ¿Alguien estaba pensando esto o no lo pensó? ¿O solamente yo pensaba que estaba bien? ¿Alguien estaba por decir analógica porque era como yo lo estaba diciendo o no? Dorelia, por ejemplo, a ver, te hago una pregunta. ¿Estabas pensando eso o no? Dorelia. No, profe. No, profe. Bueno, pero vuelvo de nuevo que se les grabe en la cabeza. Una señal analógica es igual a, en este caso, dentro de lo que es sistemas de control, relacionadas con las señales de variables físicas. Aquí, vuelvo a repetir, les muestro. Variables físicas, temperatura, presión, nivel de iluminación, velocidad, tiempo, intensidad, corriente, tensión, peso, caudal, cantidad de piezas, etc. Se lo graban a fuego. Estos son señales analógicas. ¿Sí? Tengamos en cuenta que son señales analógicas. Y ahora, vuelvo de nuevo con las señales digitales, por contrario, ¿sí? Van a ser aquellas que transformen esas variables físicas en señales eléctricas. Esas señales eléctricas, ¿qué van a hacer? Tensión, voltaje. Y ese voltaje sí va a tener una cierta medición de este tipo. Así, un voltaje de 5 volt, de 3 volt, de 12 volt, de 9 volt,
pero van a ser siempre finitas. Las señales de temperatura, humedad, presión, etcétera, no, vienen con variables de forma infinitas. En este caso, estas son finitas. ¿Por qué? Porque tienen un punto exacto. No sé si me hago entender o no. O vuelvo a comentar. A ver, Micaela. Hola, Micaela. Micaela. Sí entiendo, profe. ¿Se entiende que yo tengo entonces el sensor, que es el dispositivo electrónico, recibe esa señal analógica de la variable física que pueda ser que yo necesito identificar y la convierte en una señal digital para que la usemos en la computadora, en el celular, en el Arduino, donde nosotros queramos llevar esa señal y de ahí controlar, después volver de nuevo a mandarle algún tipo de orden a algún dispositivo sabiendo que está captando esa señal analógica. ¿Sí? Bien, es un tema no tan... a ver, yo que para mí creo no es tan difícil, pero puede ser que a alguno se le complique ahora. Por eso hay después una actividad, que es esta actividad de ejemplo, que está aquí más abajo, que todavía no está en la plataforma, yo la voy a subir, yo la voy a dejar subida, que es esta. ¿Sí? Por ejemplo, les explico, dice, me preguntan aquí, por ejemplo, la actividad. ¿Sí? Eh, a ver, ¿dónde empezaba? Empezaba aquí. Dice, las señales producidas por sensores pueden ser analógicas y digitales, binarias. Bien. No, aquí está. Esto. Dice, una heladera eléctrica representa el siguiente diagrama de funcionamiento, el cual es gobernado por un termostato. Me pregunta, ¿sí? Me pregunta aquí, bueno, este es el termostato, ¿qué es? Es el dispositivo, el sensor, vamos a decir así. Me dice que el diagrama de funcionamiento es de tipo analógico o digital binario, según lo que ustedes ven aquí. Rápidamente, lo que yo dije, a partir de esta gráfica que yo veo aquí, ¿qué es? ¿Digital o analógico? La señal que se está mostrando ahí de forma gráfica. ¿Es digital o analógico? Vamos, vamos. Digital. Es digital, es digital. Digital. Aparte, Julieta, usted ya lo vio este tema también varias veces, ¿se acuerdan o no? Y aparte es un trabajo que ustedes y yo hicieron, pero ahora lo estoy trayendo para que se acuerden de qué es analógico y qué es digital. ¿Sí? Pero esto es digital, perdón, es digital. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque esto va a estar como tarea. Así yo lo voy explicando ahora, pero después subo para que lo hagan. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa les preguntan aquí? ¿Cuántos arranques y paradas de la heladera se han producido en una hora? Fíjense, acá empieza en el minuto 0 y termina en el minuto 60. Cuando está en 0, ¿qué significa? Que la heladera está sin funcionar. ¿Sí? Y cuando está en picos es que está funcionando. Si ustedes agarran, van a ver que acá abajo tiene números 3, 15, 30, 45, 60. A partir de cada espacio, vamos a decir que es 3, 6, 9 y así sucesivamente hasta llegar a los 60. Cada 3 minutos sería cada reloncito. Entonces, pregunta acá, ¿cuántos arranques y paradas en la heladera se han producido? Primero que todo, ¿cuántas paradas son? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántos arranques? 1, 2, 3, 4 y 5 también. ¿Sí? Eso como para que tengan en cuenta. ¿Qué más dice? De acuerdo con el diagrama, ¿durante cuánto tiempo estuvo en funcionamiento la heladera? Fíjense de nuevo, entonces ahí sí, en funcionamiento, dicen acá tienen 3 y acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Bueno, listo, ya estamos entrando nuevamente. Edison, Brisa, Dorelia, Micaela y Araceli. Esperemos un segundito más y entra Brian, Maciel también, que estaban al principio, espero que no. Está entrando Julieta. Y después hacemos un repaso de todas las actividades que hay. Explico hasta el punto 5 aquí, de estas actividades. Y después vamos ya a ver todas las actividades pendientes que tienen. ¿Sí? Vayan preparando las preguntas, las dudas, las consultas, lo que necesiten, porque después no quiero que lloren. No quiero que rían, no quiero que lloren. Bien. Ahí está Julieta. Calculo que Maciel y Brian van a tardar en entrar porque son personajitos. Así que bueno, por ahí también cabrería la situación, bueno, se entiende. Bueno, vamos nomás, sigamos con lo que estamos. Les decía de que, de acuerdo al diagrama, ¿durante cuánto tiempo estuvo funcionando la heladera? Entonces, si ustedes se fijan, acá es cada 3 minutos. Entonces, acá tienen 3, es 3 por 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 3 minutos. En ese caso, entonces, 10 por 3 y ustedes ya tienen la cantidad de tiempo que estuvo funcionando la heladera durante, en este caso, que son 30 minutos. Estuvo media hora funcionando aproximadamente durante una hora. De la hora en total estuvo media hora funcionando. Después me pregunta, ¿cuándo el equipo está en funcionamiento y en qué estado se encuentra el termostato? Cuando el equipo está funcionando, dice que está en 0 o en 1. Si ustedes se fijan, es 0 aquí. Y acá puede estar no quiere decir que sea esto, ¿no? Pero acá podemos decir que es 220 volts, ¿sí? Por dar un ejemplo. Pero aquí también lo que podría decirse, ¿sí? En vez de decir 220 volts, es que está en 1, en 0 o en 1. 1 encendido, 0 apagado. Por lo tanto, si está en funcionamiento, Edison, ¿en qué va a estar? ¿En 0 o en 1? 0 o 1, Edison. Si está en funcionamiento, según la gráfica. Esto estamos hablando de una heladera, ¿sí? Acordate de prender el micrófono. En 1, profe. Muy bien, señor, en 1, ¿sí? El sonido, dice después, ¿es una función analógica o binaria, digital? Vamos a decir nada más para que no se confunda, porque no vimos todavía lo que es binario, ¿sí? Pero digital, tengan en cuenta. Araceli, ¿el sonido para vos es analógico o es digital? La señal, ¿no? Araceli. No sé por qué me parece, o que no me están escuchando, o no hay ningún tipo de problema a la hora de escucharme. ¿Alguien está escuchando entrecortado? Si alguien escucha entrecortado o se corta, me avisa. ¿Cómo, profe? Te escucho medio ¿Viste? entrecortado. Dice que el sonido es una función analógica digital binaria. ¿Qué opinas? ¿Es una función analógica o es una función digital? ¿Qué opinas? Eh,
Te escucho muy bien usted. Eh, Vamos, tú puedes, Araceli, yo sé que tú puedes, ahí lo tienes, lo estás por decir, vas a decir exactamente lo que quiero que digas. analógica, profe. Es analógica. ¿Por qué? Porque el sonido, si yo me pongo a graficar en este momento mi voz en la pantalla, usted, a ver, yo voy a decir acá una persona. Esta persona, ¿sí? Va a estar hablando. Cuando empieza a hablar, empieza, a ver, voy a hacer con otro colorcito aquí, empieza a generar unas ondas. ¿Sí? Si habla más fuerte esa persona, va a generar unas ondas que viajan por el aire. Esas ondas es el sonido, ¿sí? Que va viajando en una dirección o en varias direcciones, depende, pero principalmente tiene más fuerza en una dirección, apuntando mi boca hacia esa persona para que escuche mejor, ¿sí? En este caso yo estoy apuntando mi voz hacia el micrófono para que me puedan escuchar. Y en ese momento está viajando una señal de tipo analógica. Si yo tengo que graficar a esa voz de forma gráfica, yo diría que va así, de esta forma, ¿sí? Ondulando, para que tengan una relación. Bien. Ahora, si fuera binaria, perdón, digital, tendría que aparecer de esta forma. Y esta forma solamente, ¿dónde la encontramos? En los dispositivos electrónicos, ¿sí? Bueno, ¿qué dice después? Dice, el encendido y el apagado de una lámpara de luz mediante un interruptor. ¿A qué tipo de función corresponde? ¿Analógica o digital binaria? Yo cuando apago el interruptor, ¿qué pasaría? Es como esto, ¿no? Es como este gráfico. Yo si me pongo a ver, tengo que 0 está apagado y 1 está encendido. Si yo lo mantengo prendido al foco, está en 1. Si está apagado, está en 0. Encendido, en 1. Apagado, en 0. Entonces, si yo tengo que relacionar esto, Brisa, es una señal, pregunto a ti, Brisa, ¿es una señal analógica o digital? En este caso, usando un interruptor para encender un foco o el alumbrado de tu habitación, por ejemplo. Digital. Digital, sí, es digital. Ahora, ¿es digital la electricidad? Esa pregunta te hago ahora, Lisa. ¿Es digital No, la electricidad? ¿Es el digital o no? no, no sé. La electricidad no, la electricidad ya es... La electricidad, a ver, hay otra situación ahí que hay que analizar. Hay dos tipos de corriente. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablaron con el profe Stepke que hay la corriente continua y la corriente alterna? La corriente alterna, gráficamente, es así. Yo tengo 220, baja a menos 220 y sigue 220 y vuelve de 0 y a menos 220 y así continuamente. 220 volts de corriente alterna. En cambio, la corriente continua es la de las pilas. Yo una pila la tengo en 9 volt, por ejemplo, y va a estar continua de esta forma. Ahora, una vez que vaya bajando, va a bajar de esta forma. La corriente continua mantiene una señal de tipo digital. En cambio, la corriente alterna ya es analógica. Explico esto como para que cuando les pregunte por ahí el profe Stepke si en algún momento habla de este tema, vean que lo analógico está en lo que es la corriente, la electricidad, pero la electricidad que trabaja con movimiento de corriente alterna, ¿sí? Y la electricidad que trabaja con las pilas, con las baterías, es digital, porque va trabajando en una continuidad y después cuando va perdiendo carga la pila, empieza a bajar de 9, empieza en 8,
y después va bajando a 6 o a 5 hasta que no tenga nada de carga. A nosotros, por ejemplo, siempre cuando ya llega a 8 o 7, directamente la pila no sirve. Ya perdemos ahí el uso de la pila, ¿sí? O la batería, si es de 12 volts, etc. Bien. Sigamos, dice, los parámetros ambientales como temperatura, presión atmosférica, humedad, ¿a qué tipo de función corresponden? Bueno, ya lo habíamos visto, dijimos que es analógico. Si estás viajando en un automóvil que realiza un cierto recorrido por una ciudad y observan la aguja del velocímetro, ¿sí? Nosotros tenemos el velocímetro y tenemos la agujita. Y acá vamos a 90 kilómetros. ¿Qué dice? ¿Podría señalar qué tipo de función corresponde a la velocidad del automóvil? ¿Por qué? En este caso, la velocidad, dijimos también, si nos ponemos a revisar en la teoría, ¿sí? Vamos a leer aquí arriba, que habla al respecto. ¿Qué decía? Por ejemplo, tomaba como elemento físico la velocidad. ¿Sí? Estamos hablando de kilómetros por hora, también dentro de física. Y esto tiene que ver con una variable de señal analógica, ¿sí? Esto es, también todo esto eran señales de tipo ¿sí? Entonces, por lo tanto, vuelvo de nuevo a la respuesta. ¿Qué sería? Aquí, analógica. ¿Comprendido? Bueno. Bien. Ahora sí, creo que esto es la actividad que ustedes van a tener relacionado después de lo que tengan acá de teoría, que tienen aquí en la relación de teoría y demás. Aquí entra un poquito de álgebra de Boole. Esto lo voy a sacar porque todavía... No, sí, lo voy a dejar. Álgebra de Boole para que lo vayan leyendo para cuando volvamos un poquito después de las vacaciones, retomaríamos con álgebra de Boole. ¿Sí? Pero si no, bueno, todo lo demás es importante que lo vayamos repasando sobre lo que es... Acá también voy a agregar un poquito de la teoría de la parte de PDF que tengo de control para complementar con señales digitales y analógicas. Y aquí abajo va a aparecer la actividad que yo estuve comentando ahora. Aquí abajito, después a continuación, va a estar la actividad. Esto que recién expliqué. ¿Sí? Bueno, por otro lado, repasando, ¿qué actividades tenían ustedes? Tenían que realizar el marco de referencia o antecedente investigando la búsqueda de algunos ejemplos que pudieran haber de personas o empresas que estuvieran trabajando con comederos automatizados. ¿Sí? Después, tenían que identificar de forma con imágenes comederos que se utilizan, ya sean de tolva, lineal o automatizados también, ejemplos con imágenes. Luego teníamos el ejercicio que les di ayer, que ya está habilitado, que son unas preguntas con tiempo, son 5 intentos y tienen que ir respondiendo en base a un tiempo. Tienen 5 intentos. Todo es en base a sensores y transductores. Y por último, tienen ahora unas cuantas preguntas que ya le hice la resolución ahora de forma oral, fui respondiendo cuáles eran los ejemplos. Profe, no se escucha bien. ¿Recién recién o hace rato? Ya de hace rato. Se escucha cortado, profe. A ver, ¿pero recién o hace rato? ¿Me escucháis? Sí, Bien. A ver, Brisa, ¿vos me escuchás entrecortado también? Sí, profe, sí estoy escuchando. Yo recién estoy empezando a escuchar su portal. Pero ¿fue la entrecortada fue recién o hace rato? ¿La entrecortada fue recién o hace rato?
Hace ratito, profe, no tan Ah, tan bien, hace bien. ratito. Bueno, ¿se entendió de lo que estoy hablando entonces de las actividades que tienen pendientes? ¿Los trabajos que tienen pendientes? Bien, a ver, entonces yo les digo que después de este tema de analógica y digital, hay una actividad que es la que les mostré recién, que es esto, ¿sí? Esa sería la última actividad que van a tener para, esta sería la actividad. Igual se escucha sin profe, entrecortado. No se entiende casi. Bien, igual, se termina. Ustedes tienen tarea, ¿sí? Actividades. Esto sí o sí tiene que estar presentado antes de la vuelta de las vacaciones. ¿Comprendido? Háganme una señal con la mano, con la del dedo, de OK, o una manito. OK o manito. Estoy relacionando con las actividades que tienen ustedes, ¿no? Pendientes. Micaela, decime. No, se cortó mi conexión. No se entiende, profe. Se cortó mi conexión. Está para atrás mi conexión. Sí, profe, no se entiende. Se corta. Listo. Les mando un mensaje porque mi conexión parece que está cayendo. Acá recién me está apareciendo un mensaje. ¿Sí? Por las dudas le mando un mensaje a mi técnico. Bien. Ahí le mandé un mensaje a mi servidor, a mi proveedor de internet. Desde esta tarde, desde ayer viene mal. Ya le dije al muchacho que se ponga las pilas con el servicio. Y nada. Bueno, tienen todas las actividades hasta después de las vacaciones, hasta antes de las vacaciones, hasta que terminen las vacaciones, ya el primer día que es el 27 tiene que estar terminado estas actividades. Hola chicas y chicos. Bien, directamente murió mi conexión. Recién estoy hablando ahí con el proveedor de internet que me da internet en mi casa. Al parecer hubo un problema aquí en una antena, así que bueno, ya lamentablemente será para conectarnos después de las vacaciones. Las vacaciones empiezan el 27, perdón, empiezan a partir de mañana. Mañana es feriado, 9 de julio. Y el 10 de julio también es puente. Y a partir del lunes ya, bueno, no habría videoconferencias hasta el día 27. El día 27 sí estaríamos ya de nuevo conectados. Les decía que ahí están las actividades pendientes, que en el caso de marco de referencia, antecedentes, ustedes tienen que identificar, bueno, que ya muchos hicieron, investigaron al respecto de algunas fuentes de ejemplos de algunas personas que ya estuvieron trabajando con comederos. Luego teníamos la identificación de comederos con las imágenes. Yo les había dado la teoría de los tipos de comederos. Ustedes tienen que identificar imágenes, que también varios ya lo hicieron. Luego tenemos el ejercicio en base a sensores y transductores, el ejercicio práctico de tipo con preguntas múltiple choice, donde ustedes responden la pregunta correcta en base a ciertas consignas que yo doy. Eso también tiene que estar presentado.
Y hoy vimos señales analógicas y digitales con su respectiva actividad, que va a estar al final. Todavía no la puse la actividad, pero ya estaría listo como para subir, ¿sí? Yo la subí más tarde. Entonces, esto los invito a que lo vayan haciendo, no se demoren, y hasta el 27 no quiero que nadie, hasta el 27 de julio, no quiero que nadie me deba las actividades, así que tienen que ponerse las pilas, me preguntan si tienen dudas, vuelvo a explicar. Hoy estuvimos viendo el tema de señales analógicas y digitales, le dije como 3 o 4 veces más o menos para que entiendan la diferencia entre una y otra. Igual va a quedar el video grabado.